Bueno, bienvenidos todos los que se están conectando. Ven en pantalla al doctor Pedro Monsalve. El doctor es Saludos. cirujano general y cirujano plástico, perdón, No cirujano bariátrico. laparoscopista y cirujano bariátrico, ¿ok? Nos conocemos hace mucho tiempo desde la carrera de medicina, somos De amigos y medicina. bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante que es la cirugía bariátrica y la cirugía posbariátrica. Vamos a tratar de hablar de ciertas realidades y de derrumbar ciertos mitos, ¿no? Que hay en torno a ambos temas. ¿Cómo la has pasado en esta pandemia, Pedro? Cuéntame. Bueno, acostumbrándome. He tenido trabajo, afortunadamente he tenido algunos casos en la clínica o algunas emergencias de cirugía general, sobre todo. La parte electiva, bueno, está parada todavía. Y bueno, manteniéndome actualizado, viendo seminarios en línea, reuniones por teleconferencia, como haciendo esta nueva normalidad de la que la gente está hablando. ¿Y tú cómo has hecho? Bueno, fíjate, nosotros, por ser un sector que nuestra cirugía es prácticamente electiva, aunque también hacemos emergencias, sin embargo, yo desde hace tiempo no hago emergencias, estoy dedicado solo a la parte de cirugía electiva, pues he estado paralizado, hemos estado haciendo son consultas online, que para mí es un instrumento muy importante como una evaluación previa para los pacientes y para mí es un complemento a la consulta presencial. Pero bueno, al igual que tú, he estado viendo varias actividades en internet, los webinars, para saber un poco cómo manejar esta situación, tanto en el consultorio como en el quirófano. Creo que tenemos que adaptarnos un poco a esta nueva etapa que nos ha tocado y que nos va a tocar vivir, ¿no? Les recuerdo que estamos con el doctor Pedro Monsalve, quien es cirujano bariátrico, y el tema que vamos a tocar hoy es mitos y realidades de la cirugía bariátrica y posbariátrica. La idea de esto es que la gente conozca un poco de lo que es la cirugía bariátrica, que es algo que ya pues ha dado a conocer en todos estos años, pero yo creo que todavía existen algunas dudas, ¿no? Entonces, me gustaría empezar básicamente, ¿qué es la obesidad? ¿Por qué la obesidad es la llamada pandemia del siglo XXI? Aunque bueno, el COVID creo que nos ganó. Sí, chamo. Y pues, ¿por qué ser obeso es estar enfermo? O sea, simplemente no puede ser que estoy gordito y ya. No, mira, vamos a empezar por la obesidad. La obesidad se define es simplemente una acumulación de grasa, ¿ok? Eso se le da un rango en particular, como una clasificación a partir del índice de masa corporal, que es un cálculo que se hace entre el peso y la talla al cuadrado. Digamos que lo normal es entre 24 y 25, y a partir de 25 a 30 sobrepeso, y de 30 para arriba ya es obesidad en diferentes grados, grado 1, 2, 3, Correcto. etcétera. El problema es que la obesidad se asocia, mientras más exceso de peso tenga una persona, hay mayor probabilidad de que presente una serie de condiciones como problemas cardiovasculares, como diabetes, dislipidemia. Incluso ahorita en la pandemia del COVID sabemos, ya están saliendo estudios que los pacientes obesos tienen mayor predisposición o mayor tendencia a ser formas más graves de la enfermedad por los problemas ventilatorios. Entonces, estar gordito, a pesar de que a alguien puede decir, a mí me gusta estar gordito, me siento bien, no es necesariamente estar sano, porque aquí estamos separando belleza de salud. O sea, por cada exceso de 10% de obesidad, proporcionalmente va aumentando el factor de riesgo de que presentes los eventos cardiovasculares, como infarto, ACV, que te presentes diabetes, y bueno, la diabetes con todos los problemas que trae, problemas de miembros inferiores, problemas de las amputaciones, problemas renales, problemas cardíacos, retinopatía. Bueno, la lista es larguísima, hasta cáncer. Existe una asociación entre Oh, ciertos imagínate. tipos de cáncer con la obesidad, porque se sabe que el tejido graso aumenta la producción de algunas hormonas que Correcto. son más susceptibles de afectar algunos tejidos que se desarrollan de más o proliferan en estas condiciones neoplásicas. Ok, entonces, básicamente, como nos acabas de decir, esto es un círculo vicioso, ¿no? El paciente obeso tiene una serie de comorbilidades que además lo enferman más, lo limitan, lo descompensan metabólicamente y hormonalmente, y esto es un círculo que se sigue repitiendo, ¿no? Sí, A mí me pasa mucho que llegan pacientes a la consulta y que tú mejor que yo lo sabes, simplemente con verlos, al menos en mi caso, yo digo, no es apto para una cirugía plástica y para mí es inmediatamente
para una cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, hay dos cosas que te quisiera preguntar, a ver si te ha pasado, porque a veces llegan pacientes a mi consulta y yo los derivo, te los derivo a ti para cirugía bariátrica, y el paciente se me dice, pero doctor, yo no me veo tan gordo, yo no me siento así de gordo, yo estar obeso, yo creo que tengo unos kilitos de más. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y lo otro que quiero compaginarlo es que a veces el paciente que va a cirugía bariátrica, me ha pasado a veces pacientes que me han llegado, no tuyos honestamente, pero me han llegado algunos pacientes de cirugía bariátrica que a veces pensaron que la cirugía bariátrica iba a ser como una cirugía estética, que ellos iban a bajar y de repente pues no, se iban a ver de una vez bien, ¿no? Pero ya vamos a ir un poquito a eso. Quiero que me des esa percepción de la imagen corporal que tú has visto de algunos pacientes que a veces van a buscar para cirugía bariátrica, pero que ellos no sienten que están tan obesos. Y de repente te dicen, bueno, yo vine porque me mandaron, doctor, pero yo no me veo así. Es difícil porque existe una percepción a veces de que el hombre, por ejemplo, en el caso de los varones, que tiene unos Uh-huh. kilitos de más, pero bueno, así es más atractivo, así se siente mejor, está fuerte, que por qué me voy a yo hacer algo al respecto. Entonces, bueno, es concientizar que la obesidad es un problema, que como tú dijiste, es un círculo vicioso, de que es muy difícil salir por formas convencionales, ¿ok? Porque es otra cosa que la gente dice, bueno, pero deja de comer, pierde peso y eso lo puedes lograr, eso es Claro, facilito, chica, 20 kilos lo pierdes en una dieta. No es fácil, de hecho el 80% de las personas no puede perder peso y llegar a su peso ideal haciendo dieta y ejercicio. Es sumamente complicado. A mí me pasa lo mismo que a ti, ya uno desarrolla como un ojo clínico, como una visión de un robot que tú ves a la gente y dice bypass, manga, bariátrico, no sé qué, tal, tal. Y correcto. inmediatamente, gracias a Dios, hay cirujanos plásticos conscientes, como tú y muchos otros colegas, que ellos dicen, mira, tú no estás para hacerte una cirugía plástica, porque básicamente la cirugía plástica, poniéndolo de una manera bastante simplista, tú estás estirando la pared del abdomen, Claro, estás estirando la piel, ¿sabes? Para tallar el cuerpo, pero estos pacientes tienen una obesidad visceral en las vísceras, tienen claro. el hígado grande, tienen grasa en el intestino, entonces, por más que los intentes apretar, quedan como, como un bollito mal Claro. amarrado, se dicen ellos mismos. Cuando Pedro nos habla de grasa visceral, es como decir la grasa que está dentro de nuestra barriga, ¿ok? Existe una grasa interna, que es esa grasa visceral, y la grasa externa, que es la que nosotros podemos atacar, ojo, en pacientes bien seleccionados con criterios adecuados, podemos hacer una liposucción, podemos hacerle una abdominoplastía, dermolipectomía, pero a lo que se refiere Pedro es totalmente cierto. Pacientes que tienen grasa interna que solamente la puedes eliminar en algunos casos, por supuesto, con dieta, ejercicio, pero en este caso estamos hablando de un tipo especial, distinto de persona que necesita este tipo de procedimientos para eso, ¿no? Mira, y no es infrecuente, Edwin, que llegan pacientes obesos a la consulta para hacerse una cirugía bariátrica que ya han tenido 2 y 3 dermos. Eso te iba a preguntar exactamente, o sea, ¿qué tanto ves tú pacientes que tuvieron cirugías plásticas mal indicadas por no haber sido enviados en su primer momento de manera adecuada a hacerse la cirugía que tenían que hacerse para luego poder optar a una cirugía plástica? Bastante, yo diría como un 40% de los pacientes que opero, de las Wow. mujeres que opero, ya han tenido procedimientos de cirugía plástica. Para que la gente esté clara, ¿qué es la cirugía bariátrica y cuáles son sus objetivos? La cirugía bariátrica no es más que todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan para que el paciente pierda peso. ¿Okay? Esto abarca una serie de procedimientos que tienen algunas características técnicas, unos son restrictivos como la manga gástrica, otros malabsortivos, otros mixtos, pero la meta de toda la cirugía bariátrica es llevar al paciente a su peso ideal. El peso ideal uno lo calcula en relación a la estatura. ¿Okay? Hacen unos cálculos y más o menos es un valor estándar que uno llega entre el paciente y los diferentes especialistas que lo evalúan. Uno de ellos, lo más importante, es la nutricionista. Entonces, nos establecemos una meta. La meta de este paciente es perder 30 kilos, perder 40 kilos, es Ok, individual. ok, te pongo un ejemplo Ajá. muy sencillo. Voy yo a tu consulta y te digo, mire, doctor Pedro, yo vengo porque, bueno, estuve haciendo dieta, ejercicio, pero bueno, me vi un día al espejo y dije, bueno, estoy como un poquito gordito y quiero ver, o sea, ¿cómo sé yo, o mejor dicho, cuáles serían los criterios que me harían a mí calificar? Primero, para una cirugía bariátrica y segundo, para qué tipo de cirugía
calificaría yo. La mayoría de la gente conoce típicamente, bueno, a mí me hicieron un bypass o a mí me hicieron una manga. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero básicamente va un paciente a tu consulta, ¿qué lo hace calificar para una cirugía bariátrica? Primero debe tener un exceso de peso por lo menos de unos 15 kilos Sobre de su su peso peso ideal. ideal, Ok, sobre su peso ideal, ok, exactamente. Y tuvo que haber intentado, por lo menos durante de entre 6 meses a un año, métodos tradicionales, llámese dieta, ejercicio, la evaluación con un nutricionista posiblemente, y no haberlo logrado. ok, Ya ese es un paciente que en mi opinión es candidato para una cirugía bariátrica. ok, perfecto. Perfecto. Ahora, nos has hablado, y como lo sabemos, de índice de masa corporal, que como bien lo explicaste, es el peso entre la talla al cuadrado, es un coeficiente realmente, y eso nos da un número que te va a estandarizar o estratificar en un rango que te va a determinar, como bien dijiste, peso, que estás en peso normal, sobrepeso Sí, y diferentes grados de obesidad, ¿no? Ahora, para ti eso es sigue siendo todavía el criterio, ese coeficiente que da un número, sigue siendo el que derives a un paciente para una manga o para un bypass, o hay otras cosas que se utilizan ahorita, otros criterios. el índice de masa corporal es un valor que ayuda a tener una idea, pero no es algo absoluto. Ok, Tú te guías por el exceso de peso. De hecho, muchos cirujanos bariátricos últimamente nos estamos guiando por el exceso de peso más que por el índice de masa corporal. También hay un cálculo que es muy útil que lo hace la nutricionista, que es el porcentaje de grasa corporal. eso te Y iba a hablar. están los antecedentes médicos del paciente, porque si el paciente tiene problemas de tensión arterial, si tiene diabetes, tiene dislipidemia, apnea obstructiva del sueño, entonces eso nos ayuda a inclinar la balanza a un tipo de cirugía bariátrica en particular. Claro, eso que dijiste ahorita de lo que es la ponderación del peso o, que hacen los nutricionistas es importante porque obviamente un físico-culturista que pese 120 kilos o 110 kilos, Claro. sabemos que su masa muscular es la que está brindando en mayor porcentaje ese peso, ¿no? Ok, ya yo me fui a tu consulta y vamos a suponer que pues voy a hacerme un bypass, explicar un poco qué diferencia, no solo, más que técnicamente, porque creo que realmente lo que le importa a las personas es cómo yo voy a, o sea, qué ventaja o desventaja voy a tener yo al hacerme o que me hagan un bypass o una manga. O sea, porque el doctor Monsalve me dijo que me hicieran un bypass, o sea, o él me va a hacer un bypass o me va a hacer una manga. Yo recomiendo por lo general en pacientes que tienen menos de 30 kilos de exceso de peso que se hagan una manga gástrica, porque la Ok, manga gástrica tiene un límite, tiene un techo, tiene un límite, más o menos entre 30, máximo 35 kilos, en algunos casos, hasta ahí es donde llega. Entonces, si el paciente tiene más de 30 kilos de exceso de peso, tiene 40, 50 kilos, se va a quedar a mitad de camino. o sea, no los va a perder. Entonces, no va a llegar a su peso ideal. Va a perder Ok, peso, pero no va a llegar a su peso ideal. Otra cosa importante son los hábitos del paciente. La manga gástrica es una cirugía que requiere, toda cirugía bariátrica tiene que ser cuidada, o sea, el paciente tiene que ayudar activamente a que su cirugía se mantenga en el tiempo, cumpliendo la dieta, haciendo ejercicio, pero la manga gástrica requiere un poco más de disciplina en cuanto a la cantidad de porciones, de la porción de comida, porque el ok, estómago es un tejido elástico. Y a medida que tú le vas metiendo al paciente el alimento, el estómago puede estirar. Eso ok, te estoy hablando interesante. en el transcurso de un año y medio, de 2 años, porque la cirugía bariátrica tiene una vida de un año, de 12 a 18 meses. Ok, Durante ese periodo es una maravilla. Haga lo que haga, vas a perder peso, pero una vez que llegas al punto donde te estabilizas, que estás en tu peso ideal o cerca de tu peso ideal, ahí tienes que estar muy consciente de lo que estás comiendo. O sea, ya no es tan fácil, tienes que cuidar la cirugía porque si no, puedes reganar. Nunca llegas reganar al nivel peso. original. Sí, nunca llegas al nivel original, es muy raro que ocurra, pero puedes ganar un 5, un 10% del exceso de peso. Y con las Ok, mangas es mucho más fácil esto, porque el estómago se puede estirar y la sensación de plenitud puede ir como dilatándose con el estómago. o sea, va desapareciendo. O sea, ya no me siento tan lleno y ya puedo comer más. Exacto. Sí, por Ok, ejemplo, el paciente te lo refiere, mira, me como una arepa pequeñita a los 6 meses de operado y al año te dice, mira, yo no, ya me como 2 arepas,
y de hecho los O- pacientes te dicen, doctor, estoy asustado porque estoy comiendo más. Entonces, bueno, sí, hay que ver eso, pues, claro. porque no es normal. O sea, tú dirías en qué porcentaje una persona que se hace una manga, la estabilidad de su peso depende del procedimiento y qué porcentaje depende de su propia capacidad de mantenerlo. Yo diría que un 25% de responsabilidad del paciente de mantener la cirugía. Muy bien, muy bien. Ok, pero entonces me tocó hacerme un bypass. ¿Qué, qué, O- qué debo esperar con ese bypass a diferencia de la manga de lo que nos acabas de comentar? Ok, el bypass es una cirugía un poco más compleja, es un poco más agresiva porque la pérdida de peso es mucho mayor. Ya te estoy diciendo, ya pacientes que tienen de 30 kilos para arriba, yo he tenido pacientes que han perdido hasta 70 kilos de exceso de peso. Ok. El bypass tiene la particularidad, al igual que la manga, que el tipo de dieta que vas a tener después van a ser de porciones muy pequeñas en mucha frecuencia en el día. O sea, el paciente Ok, se convierte en un picador, básicamente. ok, Y eh, tiene la particularidad que si el paciente se porta mal o se pasa de las indicaciones, la cirugía lo va a sentir. O sea, lo va a ok. sentir porque eso se siente como molestia, se siente como un disconfort a nivel abdominal, con Como si cólico. hubiera comido Eh, mucho y estoy como súper lleno, ¿no? Sí, como que si está súper lleno, como que si la comida se la atragantara en el pecho. De verdad que es muy desagradable y es tan desagradable que los pacientes se programan con el tiempo para, ya saben el tamaño de sus porciones y ya dicen, no, ya, yo no puedo comer más de esto. Ok, O sea, ellos aprenden pues con un proceso de condicionamiento. ok, no, está bien. Ahora, fíjate que me pasa mucho que cuando yo mando a un paciente a que se vea contigo, obviamente antes de ir a verte, sino que yo lo detecté en la consulta y dije, este paciente es candidato para cirugía bariátrica, me dice, no, doctor, pero es que yo tuve una amiga, tuve un familiar que le hicieron un bypass y esa persona parece, y me disculpa, pero seguro lo has escuchado, parece un Sí, sí, cadáver, parece un cadáver. está marrón, o sea, no tiene color. Entonces, a esas personas que tienen digamos, esa idea, ese mito, por eso que hemos llamado esto realidades y mitos de la cirugía bariátrica y posbariátrica, ¿qué les dirías tú? O sea, ¿es verdad, no es verdad? ¿A algunos pacientes les puede pasar? ¿Eso está en relación con algo? No sé, coméntanos un poco. Sí, mira, el cuento del ejemplo es clásico. Ese, no, mira, yo tengo fulanito, el primo de fulanita que se operó hace 6 años, y mira cómo está flaco, está decrépito como un cadáver. Mira, ejemplos de casos problemas siempre van a existir, pero la verdad es que son Claro. la minoría, la mayoría de los casos, te estoy hablando más del 90% de los casos, los pacientes están bien, están contentos en su peso ideal. Si hay pacientes que de repente pierden más peso que otros, hay que evaluar la parte psicológica del paciente, hay que ver la rutina, porque, bueno, como parte del perfil preoperatorio que se hacen los pacientes para prepararse para una cirugía bariátrica, tiene que verse con un psicólogo. Entonces, para establecer si está con la madurez mental para sobrellevar los cambios que va a tener, que son cambios muy radicales. Hay pacientes que no lo pueden hacer, entonces hay pacientes que se sabotean o pacientes que quieren seguir comiendo y entonces es como que si estuviesen peleando contra la cirugía. Claro, pero aquí entra, y lo voy a retomar un poquito, lo que hablábamos al principio, es que el paciente, inclusive para cirugía plástica, yo se los digo, si tú vas a hacer esta cirugía, tienes que cambiar un poco tu mentalidad, tienes que cambiar el chip, ¿no? Tienes que saber que esto es para mejorar tu calidad de vida, porque creo que ambas cirugías, pues, o ambas especialidades, bariátrica, cirugía plástica, pues básicamente vamos a eso, estamos enfocados a mejorar un poquito la calidad de vida del paciente de distintas maneras, que son complementarias totalmente, ¿no? Yo creo que el tema con estos pacientes es que ven la cirugía bariátrica, y por eso te lo preguntaba al principio, y lo retomo porque se nos están uniendo más personas, ven la cirugía bariátrica como, bueno, yo me voy a hacer esto para bajar de peso, y ya tú lo comentabas, y ese era un poquito ahora mi otra pregunta y mi otro comentario. Llego, Ujú. doctor, ¿sabe qué? eh, yo quiero bajar de peso, quiero estar flaco, y tú me dices, mira, pero te pesé, mira, sí, tienes algo de sobrepeso, pero yo creo que te puede ir bien con ella, no, pero es que, ¿cuánto es? Yo me opero mañana. ¿Cuánto es? No importa. ¿Cuánto me va a cobrar usted? Pero es que te repito,
no tienes el criterio para hacerte una cirugía bariátrica. Entonces, aquí me gustaría entrar un poco porque también se ha creado un mito que a lo mejor puede ser realidad, porque como tú bien lo sabes, medicina es una ciencia y un arte y cada quien aplica esa ciencia de una manera y por eso es que es un arte, ¿no? Y sabemos que siempre los criterios van cambiando, la medicina no es algo estático, es algo dinámico y que todos los días prácticamente se sabe algo nuevo y esto lo hemos Sí, evidenciado con el COVID, que todos los días hay una noticia nueva, ¿no? Entonces, yo no tengo fuerza de voluntad, yo no quiero, creo que no quiero ir, no quiero hacer dietas, no quiero ir al gimnasio y creo que para mí la solución va a ser hacer una cirugía bariátrica. Y voy contigo y te digo, bueno, mira, yo definitivamente me voy a hacer esto porque quiero bajar de peso, ¿no? Entonces, antes de que me respondas un poco esto, yo veo en estos pacientes dos peligros, ¿no? El primero es que un paciente que está buscando la vía fácil, ¿ok? Y entonces no entiende, pues, cuál es la importancia de esta cirugía y el compromiso que tiene. Y número dos, creo yo que está buscando en este tipo de cirugías también un resultado estético también, porque dice, bueno, bajar de peso es como claro. todo, pues yo bajo de peso, me veo bien, se me ve mejor la ropa, me veo mejor sin ropa también. ¿Qué le dirías tú a ese paciente? Ok, me parece perfectamente válida la razón de que el paciente acude a la consulta porque quiere perder peso y verse bien. El paciente que acude a cirugía bariátrica, él sabe de dietas. De hecho, es de los que más saben de nutrición, saben qué comer, saben cómo comerse, saben los puntos, saben las rutinas de ejercicio y lo han intentado, pero no pueden. Y ya no lo hacen porque están obstinados, están Ok, cansados porque no han visto resultados, ¿no? Entonces, digamos que van como con cierta resignación de que mira, ya no puedo más. ¿Okay? Yo he visto pacientes que tienen 10, 12 kilos de exceso de peso, la verdad es que no tienen mucho como para que tú le digas, no, pero haz una dieta y lo pierdes, pero están metidos en el gimnasio todo el día, están haciendo dieta y se estancaron, porque la gente a veces se estanca con los métodos tradicionales. Entonces, correcto. para mí es perfectamente válido. Y la cirugía Ok, bariátrica te permite, tiene como que ese rango que te permite manejar como pacientes muy, muy obesos, como pacientes que tienen poco exceso de peso. Ok, ok. no, digamos que no es la misma cirugía bariátrica, no es la misma fórmula para todos. El principio es el mismo, pero se adaptan las características para el paciente. Ok, ese paciente que me acabas de decir que perfectamente es válido, supongo yo que le harías algo menos agresivo, ¿no? Como nos comentaste, posiblemente una manga gástrica, ¿no? Sí, Ahora, para la gente que no domina la manga gástrica, o sea, no domina los procedimientos bariátricos, quizás nunca se ha metido en Google, no ha tenido la curiosidad, la manga, para que la gente sepa, es cortar una gran parte del estómago y con esto se reduce su tamaño, ¿cierto? el estómago tiene la forma como de una bota, ¿no? Y en la manga gástrica nosotros estirpamos toda la parte externa del estómago, la curvatura mayor, y le damos como si fuese un cilindro. Este cilindro tiene un tamaño que representa como el 10 al 15% del tamaño del estómago original. Entonces pasa Ok. del 100% al 15%. Eso que sería lo que es el remanente gástrico bueno, o la manga que queda, básicamente, ¿cuánto sería su capacidad? Más o menos para que la gente sepa. Es que, no sé, es una tacita de, es un pocillito de café, o sea, más o menos para que la gente sepa. Son entre 150 y 200 cc, pero para que lo tengan en perspectiva, es como el tamaño de un platico de taza de café. Ok, ok, perfecto. Ahora, en este paciente, porque me interesa mucho porque creo que ese es el paciente que particularmente a mí me llega mucho, que ya se lo hizo, ¿ok? Que es un paciente que quizá no estaba tan obeso. eh, Tú le haces una cirugía igual de estrecha ese remanente gástrico o lo puedes hacer un poquito más holgado o lo haces tal cual como en un paciente No, obeso. se manejan diversos diámetros del remanente, o sea, del tamaño del estómago, no todos les queda el mismo tamaño. Mientras más peso queremos que pierda, se deja lo más estrecho posible. Casi que nosotros en términos jocosos decimos como un pitillo, queda como un pitillito. Perfecto. Entonces, si no queremos que pierda tanto peso, lo dejamos un poco más grueso. Entonces, eso es Ok, lo que te estaba comentando, que son algunos aspectos con los que uno maneja para que el paciente no pierda tanto peso, porque ese es el miedo, que no quiere quedar cadavérico. Entonces, que quede y que lleve a su peso ideal. perfecto. Más o menos, ¿a qué tiempo un paciente de manga y un paciente de bypass
consigue la meta de tener un peso estable. O sea, que tú le digas al paciente, mira, posiblemente vas a poder perder 1 o 2 kilos, lo vas a poder subir o te vas a mantener ahí independientemente de lo que hagas de manera normal. ¿Ok? No es que se va a poner a hacer maratones y ese tipo de cosas, porque obviamente ya eso es otra cosa. Pero digamos una persona normal que se hizo la cirugía y está siguiendo su plan nutricional, ¿a qué tiempos llega a la meta? Al peso meta depende de cuánto sea el exceso de peso. Mientras mayor sea el exceso de peso, más tiempo va a demorar. Pero un paciente promedio que tiene entre unos 30, unos 40 kilos de exceso de peso puede llegar entre los 10 meses a los 12 meses. Ya al año, en consenso, ya está en su peso ideal. Ok, perfecto. Eh, Ahora, hay una modalidad, yo no sé si todavía existe y lo conversamos, es lo que se llama la cirugía metabólica. Es decir, Sí, ¿eso es lo mismo que cirugía bariátrica o es otra modalidad diferente y a qué personas se aplica? eso viene porque se descubrió que en pacientes que se habían hecho bypass gástrico, que tenían hipertensión, tenían diabetes, tenían colesterol elevado, los valores le mejoraban a los días. O sea, a los días, Oh, te estoy hablando de los 4 o 5 días, tú le hacías, tomabas la atención y la atención estaba mejor. Es decir, que los resultados eran independientes a la pérdida de peso, porque en 5 días no perdías mucho peso, pero ya se te quitaba la atención, te mejoraba la glicemia. Entonces, hay un efecto metabólico adicional de la pérdida de peso. Eso se estudió después de mucho tiempo, y se sabe que hay una serie de hormonas que se producen en el duodeno que se llaman incretinas, que tienen unos efectos metabólicos muy beneficiosos, mejoran la tensión arterial, disminuyen el colesterol, eh, disminuye el hiperinsulina, aumenta la producción de insulina. Entonces, se le ocurrió, por los cirujanos somos expertos en inventar. Entonces, ¿qué tal si hacemos esta somos cirugía? innovadores, innovadores. Innovadores, somos innovadores. ¿Qué tal si hacemos esta cirugía en pacientes que tienen problemas metabólicos, un paciente diabético tipo 2, por ejemplo, que a lo mejor tiene un poquito de exceso de peso o muy poco, o está en peso normal, pero le hacemos esta cirugía? Entonces, eso es lo que se le está llamando el término de metabólico, que en Ok. realidad es el mismo principio del bypass gástrico, solamente que tiene algunas variaciones técnicas para que el paciente no pierda tanto peso, sino más para que tenga efecto metabólico, para que mejore sus problemas, sus comorbilidades, y pierda un poco de peso nada más. Bueno, Pedro y yo hemos atendido muchos pacientes que vienen de afuera y de hecho hay pacientes que a veces me han consultado y que no son candidatos para una cirugía plástica de entrada y lo hemos derivado y son pacientes que han venido al país y han hecho su proceso de cirugía totalmente exitoso. Eh, háblanos un poquito de eso, Pedro. Un paciente que quiera venir de afuera a operarse de cirugía bariátrica, porque hay muchos mitos. La gente dice que esto es algo sumamente peligroso, que te puedes morir en la cirugía, y yo sé que esto ha cambiado mucho, sobre todo inclusive en las horas que se tarda el cirujano para hacer este procedimiento. O sea, es algo que a mí me ha sorprendido la evolución con Sí, respecto al tiempo. O sea, yo cuando estuve estudiando cirugía general, y después por supuesto me fui por cirugía plástica, pero pues yo veía cirujanos que podían hacer un bypass en 4 o 5 horas. Este, sí. entonces, ahora esto se ha modificado. Háblanos un poquito de eso, de la seguridad de esta cirugía, de la recuperación y de que un paciente, bajo tu experiencia, bajo tu recomendación, pueda venir tranquilamente aquí a hacerse una cirugía contigo. Mira, la cirugía bariátrica ha mejorado, ha cambiado en los últimos 15 años, calculo yo. Como tú dices al principio, nosotros hicimos la residencia en paralelo. Mis adjuntos tardaban 4 horas en hacer un bypass gástrico, y de hecho hay anestesiólogos que te decían, un bypass, no, otra vez vamos a perder toda la tarde haciendo el bypass. Entonces, a medida que se han desarrollado las técnicas laparoscópicas, ha mejorado la tecnología del engrapado, porque ahora las grapas que se usan son mucho más sofisticadas que las que se estaban usando hace 10 años. Y en general aumenta el conocimiento de la cirugía bariátrica. Las cirugías se están haciendo cada vez más cortas. Ahorita un bypass promedio tarda 1 hora y 20 minutos, más o menos. Y una manga menos. Wow, Sí, una wow, manga tarda 1 hora más o menos, y en wow. manos de una persona moderadamente hábil. O sea, porque existen siempre, ¿sabes?, fenómenos que operan que son Claro, por supuesto. son de otro planeta, que lo hacen en 40 minutos.
pero es Wow, un tiempo muy sensato. Entonces, como el tiempo disminuye, obviamente los riesgos quirúrgicos también disminuyen, porque el tiempo de exposición a la anestesia es prácticamente el mismo que un paciente que se está haciendo una colecistectomía o el que se está haciendo una hernia inguinal. De hecho, correcto. las tasas de complicación son prácticamente equivalentes. El de la cirugía bariátrica con una colecistectomía laparoscópica, que es uno de los procedimientos que más se realizan en cirugía general y que son bastante inocuos. No, que me deja sorprendido porque realmente, aunque sabía que sabía una evolución, porque obviamente los cirujanos en general evolucionamos a medida que vamos entrenándonos y haciendo cada vez más procedimientos, vas mejorando, puliendo tu técnica. Me deja impresionado con los tiempos porque te repito, lo que tenía yo era pues alrededor de 2 horas, pero excelente, de verdad que me asombra, me deja asombrado. Sí, y eso es una persona con moderadamente capaz, porque hay gente que lo hace mucho más rápido, ¿no? Tampoco la idea Bueno, no es ninguna competencia, tampoco. En no, una pero cirugía bariátrica en menos de 2 horas es exitosa. claro, pero yo estoy seguro que al igual que nos pasa a nosotros, y todo el mundo sabe que mientras menos horas de quirófano esté el paciente, pues Claro. es muchísimo mejor, ¿no? La otra parte de la pregunta que me has dicho, el tiempo de que un paciente de afuera venía a Sí, quedarse, por favor, déjanos eso bien claro porque hay gente que a veces tiene temor, ¿ok? De venir. Ahí me han consultado pacientes y de repente me dicen, ok, doctor, ok, no soy para una cirugía plástica, pero wow, a mí me da miedo hacerme una cirugía bariátrica porque es una cirugía muy grande. Eso te tienen que llevar para terapia, tienen que estar ahí 3 días metido en la terapia. O sea, son cosas, son mitos, ¿no? Entonces queremos derribar esos mitos. sí, mira, guardando ciertas salvedades, un paciente promedio de cirugía bariátrica puede operarse y recuperarse para viajar nuevamente en 10 días, ¿ok? Muy Yo, bien, por lo tanto, yo le súper bien. recomiendo a los pacientes que me contactan para venir a operarse que se queden un mínimo de 14 días, que es más que suficiente para esperar que se recupere, para retirar los puntos y que se vaya tranquilo porque ya el paciente pasa a la segunda fase de la dieta, ya está comiendo un poquito más consistente y ya se ha reincorporado. De hecho, el paciente de cirugía bariátrica desde el primer día, él ya está caminando. El alta médica se hace al día siguiente. Los pacientes no duran 4 días en la clínica. Pacientes, mientras más rápido se reincorpora a sus actividades, más rápida es la recuperación. Excelente, excelente. Es bueno dejar eso claro porque créeme que mucha gente tiene mucho miedo, bueno, inclusive aquí dentro del país, de hacerse una cirugía bariátrica por todo esto que hemos hablado, ¿no? No solamente por esta parte postoperatoria de que me tengo que quedar tantos días en la clínica y en terapia, sino también todo lo que hemos venido conversando. Fíjate, ahora ese paciente que alcanzó su meta, que eso creo que no me lo habías comentado, me dijiste que varía de un paciente a otro, pero más o menos qué tiempo, vamos a suponer tu paciente viene y te dice, doctor, es que ya yo quiero operarme los senos, quiero Sí, hacerme la dermo, o sea, ya yo puedo ir con el doctor Sara o con el doctor Sandoval o la doctora Celis, puedo ir a hacerme una abdominoplastía, operarme los brazos, operarme los muslos. Es decir, cuando tú le dices al paciente, mira, ya por mi parte está solamente por controles para verte cada cierto tiempo, ya te quedas, por supuesto, con tu nutricionista, cuando ya tú le das la libertad de que ellas puedan, y les dices, porque para aclarar un poco, aquí viene la pregunta, para nosotros es muy importante que un paciente posbariátrico, cuando le vamos a hacer una cirugía posbariátrica, cualquiera de las que sea, que ya la vamos a comentar, debe estar en su peso ideal, o lo más cercano, o por lo menos haberse estabilizado el peso, es decir, que no vaya a perder más, porque obviamente, como ya voy a explicar un poquito más adelante, porque eso es tan importante, al menos para nosotros en cirugía plástica. mira, es una pregunta clásica que te hacen los pacientes desde el primer día de la consulta. Doctor, una vez que me opero, ¿cuándo me puedo hacer las mamas o cuándo me puedo hacer la dermo? Y varía, como te dije, el peso ideal generalmente lo llegan los pacientes entre los 10 a los 12 meses. Y como Ok, criterio, nosotros utilizamos que el paciente tiene que estar 3 meses en el mismo peso. ok, Porque evidentemente si se opera antes, tú le haces un procedimiento y él sigue perdiendo peso, se va a perder esa cirugía, va a quedar flácido totalmente. nuevamente. Entonces a veces esperar es más sensato, ¿ok? O sea, a veces la gente está muy apurada, que quiere operarse rápido, pero esperen
a que lleguen a su peso ideal y después queda su cirugía y quedan perfectos, quedan, pero bueno, unas obras de arte como lo deja Edwin. Oh, gracias. Bueno, entonces tú dirías que más o menos entre los 10 y los 12 meses, Sí, entendiendo que debe tener al menos 3 meses con un peso estable. sí, correcto. Ok. Bueno, fíjate, eh, para las personas que pues quieren saber de la parte postbariátrica, yo lo primero que debo decir es que estos pacientes se comportan totalmente diferente a otros pacientes, porque son pacientes que, sobre todo los pacientes de bypass, o los pacientes que han perdido muchísimo peso, que normalmente son los pacientes de bypass, han perdido 40, 50, 60 kilos. Estos son pacientes que a veces su piel no retrae, es decir, no se pega nuevamente y suelen quedar con cierto grado de flacidez. Y si no quedan con una flacidez que la piel le cuelga, tienen lo que yo llamo una piel hiperelástica. Es decir, tú literalmente le jalas la piel y la piel pues se despega muy fácilmente, ¿no? Y esto yo lo que he visto y lo que nosotros hemos manejado y estudiado es que tiene que ver mucho de que, como tú muy bien sabes, en el bypass sobre todo, al haber esa parte de mala absorción, es decir, que no se absorben todos los nutrientes y una serie de oligoelementos, a pesar de que el paciente está suplementado, es decir, está tomando ciertos suplementos vitamínicos, ciertas vitaminas, sobre todo algo que para nosotros es muy importante, está afectado lo que es el colágeno. ¿Ok? El colágeno, como todos sabemos, bueno, yo creo que hasta de bachillerato, está en todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, ese colágeno se afecta la síntesis de ese colágeno y el paciente se pone flácido, ¿no? Eh, algo que muchas veces el paciente no le gusta son las cicatrices. ¿Ok? Muchas veces, doctor, pero tienen que cortarme, dejarme una cicatriz muy larga. Entonces, eh, han- ah, realmente estos pacientes a veces es posible solventarlo con cicatrices mínimas, Sí. pero a veces hay que hacer una cicatriz larga, ¿no? Voy a tomar ese comentario que nos están haciendo acá, que dicen que en Argentina hay una ley de obesidad, ¿no? Y que por obligación se debe cubrir la cirugía Se bariátrica descubrió la seguridad bariátrica. y dos Está bien. cirugías plásticas. Aquí no pasa eso, ¿no? Los seguros no cubren eso. Mira, ahí en Gaceta Oficial está contemplada la cobertura de cirugía bariátrica, pero es algo muy vago porque no establece criterios. Entonces la compañía de seguros se juega mucho con eso, generalmente pacientes que, a menos que el paciente tenga un exceso de peso exagerado, que tenga como muchísimas comorbilidades, bueno, el del librito prácticamente es que lo cubren, pero en pacientes que están con obesidades moderadas o obesidades leves, generalmente no cubren nada. Perfecto. Bueno, en mi caso particular, pues no cubren ningún tipo de cirugía posbariátrica. Realmente no, los seguros no cubren ese tipo de cirugías. Normalmente las cirugías que cubren son cirugías reconstructivas por cáncer, son las que realmente, o algunas malformaciones congénitas también las pueden cubrir, pero este tipo de cirugías, pues no las cubren tampoco. Algo importante que nos están preguntando acá, que me parece bien Sí, interesante, es un paciente que se hace una cirugía bariátrica. Si queda embarazada, ¿qué pasa? Eso puede afectar al bebé, puede afectar su pérdida de peso. ¿Cuándo le recomiendas tú a una paciente que se embarace? Porque además sabemos que las pacientes con obesidad tienen a veces problemas para reproducir, ¿no? Para procrear, sí, por sí, trastornos hormonales y todas estas cosas. sí, muchas veces las pacientes vienen referidas de su terapia de fertilidad para perder peso porque están teniendo ciclos anovulatorios, no están ovulando y tienen menstruaciones irregulares, un problema con las reglas. Entonces, al perder peso, eso se normaliza. De hecho, uno de los efectos de la cirugía bariátrica al perder peso es que las pacientes se vuelven una superovuladoras. De hecho, el primer Ok. año uno le dice, mira, tienes que cuidarte de alguna manera, un método anticonceptivo que te pongan el implante, el aparato, el DIU, todo, o todos los tres al mismo tiempo, porque se vuelven muy fértiles. Y Imagínate. si la paciente bariátrica no debería quedar embarazada antes de los 18 meses o sea, desde su cirugía, tiene que haber llegado a su peso ideal por lo menos, ¿ok? Porque si no se considera un embarazo de alto riesgo, porque tú estás teniendo está creciendo un bebé dentro de ti y tú estás perdiendo nutrientes. Entonces es delicado. No es que no haya pasado,
A mí me ha pasado que te llama la paciente, ay, doctor, y ay, pana, ya tú sabes. Ok, bueno, nada, vamos para adelante, vamos a resolver. Y entonces hay que estar muy sobre ellas con la parte de los nutrientes. Pueden tener su embarazo, llevarlo a cabo sin ningún problema, un bebé sano, pero no es lo ideal. Y además, te estás operando para tener unos resultados que tienes que disfrutar. La gente espera disfrutar sus Correcto, resultados por lo menos. Ok. correcto. Bueno, pero no lo disfruta demasiado, ¿no? Bueno, sí. No, eso es No, buenísimo porque las pacientes ganan confianza, se sienten claro, bien, se ven bonitas. Pero cuídense, por favor. hay cuatro procedimientos básicos cuando una persona después se opera, después que Pedro les dice, bueno, mira, sí, ya tienes tus 3 meses, bueno, ve y hazte una cirugía. Hay cuatro procedimientos básicos. Los dos más frecuentes son las cirugías mamarias, que habitualmente en las pacientes bariátricos, en la mayoría, no necesariamente así, pero en la mayoría hay que hacer lo que se conoce como una reafirmación mamaria, ¿okay? A veces con cicatrices alrededor de la areola o cicatrices en T invertida, y pues cirugías del contorno corporal. ¿Por qué les digo el contorno corporal? Porque hay dos grandes rasgos. Están lo que son las abdominoplastías, lo que la gente conoce como las dermos, que pueden ser nada más de una cicatriz en la parte anterior, puede irse hacia los lados, que es una abdominoplastía de cicatriz extendida, o puede irse totalmente circunferencial, que es una abdominoplastía circunferencial, o a veces en pacientes que perdieron muchísimo peso, 70, 80, 90 kilos, tenemos que hacer lo que uno llama en inglés un redraping, es decir, hay que traerse toda la piel también de los costados y a veces hay que hacer una cicatriz en el medio del abdomen y eso es lo que uno llamaría una abdominoplastía en flor de En flor de lis. lis. ¿Ok? Correcto. Eh, eso por procedimientos de contorno corporal. Luego estaría, por supuesto, la cirugía de los brazos, que es relativamente frecuente, sin embargo, la mayoría de los pacientes retrae bien la piel del brazo, tiene que haber perdido mucho peso, que es lo que se llama las braquioplastias, ¿no? Y luego los muslos, que sobre todo es una cirugía que cambia mucho es mucho calidad de vida, porque es que el paciente camina y le pegan los muslos. O sea, la cara interna de los muslos, esa piel, le pega y de verdad que es bien incómodo. Entonces, hay que hacerle un lifting de muslos, ¿no? Algo que me preguntaba el doctor Gustavo de Argentina, al cual pues le doy las gracias que nos esté aquí siguiendo y nos esté viendo, es por un equipo que, bueno, como tú bien sabes, porque hemos estado en quirófano haciendo algunos experimentos, que es el equipo Renuvion. Quizá mucha gente me conoce por eso, ya que pues soy uno de los médicos que comenzó a utilizar Renuvion aquí en Venezuela de primero y es una tecnología para el tensado de la piel, ¿no? Y él me preguntaba si yo lo utilizo en pacientes que están en su cirugía bariátrica, ¿no? Y yo diría que depende. Primero, pacientes de bypass no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque esto es una tecnología que se basa, como tú lo viste, tuviste en quirófano y grabamos un video maravilloso de cómo funcionaba debajo de la piel. Esto va a contactar las fibras de colágeno, que son como unas cuerditas que van, por así decirlo, para que la gente nos entienda, del músculo a la piel y lo que hacen es sujetar a la piel a nuestro cuerpo. Entonces, este equipo lo que hace es, con un rayo, que es un rayo de plasma, tocar esa fibra, la contrae y además estimula por calor lo que es la reparación, haciendo que se forme colágeno. Entonces, las personas de bypass, digamos que esa síntesis de colágeno está de algún modo tocada, ¿no? No es igual que en otros pacientes. Quizás en un paciente de manga que haya tenido una pérdida, pues quizás no tan grande, unos 20, 30 kilos, pero sobre todo que la piel se ve en buenas condiciones. Lo que yo llamo una piel hiperelástica, es decir, no le cuelga nada, sino que tú lo estiras y obviamente una piel muy elástica. A esos pacientes lo hemos hecho y entendiendo lo que es expectativas versus realidad, de que yo no me quiero hacer en este momento, por X razón, una dermolipectomía con una cicatriz grande, pues me puedo hacer un procedimiento con Renuvion, ¿no? Mira, Carlos nos está preguntando si tú haces los procedimientos juntos o por separado. Esa es una pregunta bien interesante. Mira, eso depende de qué tan bien haya dormido Carlos el día anterior. Porque Carlos, somos compañeros quirúrgicos. No, mentira, Carlos, mentira. No, fíjate, eso depende mucho de si el paciente tiene comorbilidades todavía, si es un paciente que es hipertenso, si es diabético, aunque esté controlado, si es hipotiroideo, número uno. Depende también mucho de la hemoglobina. Sabemos que estos pacientes
tienen problemas con la hemoglobina, normalmente se tienen que suplementar con complejo B y entonces a veces tienen la hemoglobina muy baja, ¿no? Hemoglobinas de 10, de 11, y aunque los procedimientos de cirugía plástica no tienen por qué ser procedimientos anemizantes, pues al retirar toda esa cantidad de piel, obviamente eso es como una esponja, se trae consigo, aunque tú seas muy meticuloso cauterizando todos los vasos, se trae consigo pues una cantidad de sangre y puede hacer que el paciente le baje la sangre, le baje la hemoglobina, perdón, y algunos hay que, por protocolo, ya establecer antes de la cirugía que lo vamos a transfundir. Pero tú puedes combinar, fíjate, puedes combinar una cirugía de mamas con los brazos o puedes combinar una cirugía de abdomen, siempre que no sea circunferencial o en flor de lis, porque es una cirugía que es un poco larga, con los muslos. Pero fíjate que hay un dato interesante. A veces tú le haces a los pacientes el abdomen y cuando haces el abdomen la gente piensa que uno tracciona de arriba hacia abajo, pero es que también traccionas de abajo hacia arriba. Entonces, a veces mejora lo que es el tercio superior del muslo y hay algunas personas que a veces tenían planteado operarse los muslos y pues quedan felices después de hacerse la dermolipectomía, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué normalmente se hacen estos pacientes? Fíjate, normalmente los pacientes que se hacen cirugía de contorno corporal, estos pacientes yo los dejo hospitalizados un día, movimiento temprano, al igual como tú lo haces con tus cirugías, tienen que caminar el mismo día varias veces, eso es muy importante para la recuperación, y al día siguiente pues se les coloca una faja. La faja lo que va a ayudar es a sentirle confortable, porque realmente en el paciente posbariátrico prácticamente uno no despega la piel, porque la piel es sumamente elástica. Uno lo que hace es hacer una tensión máxima para quitar el exceso de piel que hay, pero prácticamente tú no despegas la piel. Por eso, inclusive en los pacientes posbariátricos, yo diría que son cirugías bastante rápidas, bastante seguras desde el punto de vista vascular, porque además son pacientes que tienen los vasos muy grandes, porque antes tenían que alimentar una masa muy importante. Ahora tienen menos masa, pero el calibre de los vasos son bien importantes, por eso hay que ser bien meticuloso a la hora de la cirugía, ¿no? Edwin, Francis, yo tengo una pregunta que a mí me hacen con mucha frecuencia. Entonces, a ver. obviamente las pacientes prevén que van a perder bastante peso y que van a tener flacideces. Entonces, ellas preguntan, ¿qué puedo hacer yo durante mi periodo de pérdida de peso para disminuir o aligerar un poco esos efectos de flacidez, la caída de las mamas? ¿Existe alguna técnica, algún ejercicio, algún procedimiento estético que se puedan hacer durante la pérdida de peso que evite que sea tan acentuado eso? Bueno, fíjate que es bien, bien interesante, ¿no? Científicamente no hay nada comprobado, pero sí ayuda a que el paciente de repente utilice alguna faja para evitar de que esos ligamentos se traccionen mucho más, un brasier algo ajustado para evitar precisamente que ese peso Ok. haga que se caiga y suplementarse con colágeno, vitamina C, que sabemos que interviene en la producción de colágeno. Ojo, esto de manera muy empírica yo he visto que ayuda, pero definitivamente no hay nada científico que lo compruebe, ¿no? Mira, ¿qué te parece el fenómeno que está ocurriendo? Yo estaba hablando de eso desde hace tiempo, de la cobesidad, que es todo el efecto, el aumento de peso generado por la comelona ansiosa que genera estar encerrado en casa. Mira, fíjate que yo creo que uno como cirujano, como médico primero, ¿no? Pero en mi caso particular como cirujano, sin querer salir de mi rol, que por supuesto es ser médico, yo creo que a mí me toca dar un poquito de coaching, ¿no? Claro, también ponérmelo a mí mismo, porque uno está en la casa, está Sí. ansioso, y todos sabemos que la ansiedad nos da un poco, a veces por comer, ¿no? También puede atacar un poco de depresión, la gente pues no está motivada por múltiples factores, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar esto? Su actividad económica, de repente no ha podido ver a sus familiares, de repente tiene familiares en los países más afectados, como ya sabemos. Entonces, recordemos que aquí en Venezuela hay una gran comunidad italiana, también española, China también la hay, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, Sape. entonces, pero bueno, la gente está angustiada, está en sus casas, ¿no? Mira, mi recomendación, porque
muchos pacientes me contactan para consulta virtual, que como yo decía al principio, para mí es fundamental. De hecho, yo diría que en los últimos prácticamente ya 2 años, la consulta virtual ha sido una herramienta para hacer ese primer acercamiento y que luego en la consulta, donde muchas veces, aunque tú dediques mucho tiempo, yo por lo menos puedo pasar con un paciente hasta 1 hora de consulta, a veces no se cubre todo y a veces mucha información para que las personas la asimilen, ¿no? Entonces, yo creo que la consulta virtual es una herramienta fundamental y creo que, al menos en mi humilde opinión, en mi humilde experiencia, creo que es exitoso el médico que la instaure como un primer paso, no como único, un primer paso para aclarar muchas cosas y luego pues terminar de hacer la consulta presencial. No sé qué opinas tú de eso, a ver si lo conversamos un poquito mientras se nos terminan de unir y bueno, nos despedimos para no Sí. abusar del tiempo. Bueno, esto es algo que hemos hablado mucho, Gabriel y yo, en nuestros programas, que es el uso de la telemedicina, ¿no? Que se ha acentuado gracias a todas las condiciones actuales. Y yo siempre he estado a favor de la teleconsulta. De hecho, obviamente la evaluación presencial es lo ideal, pero en estas circunstancias, hay circunstancias donde no se puede. Y me parece que es perfectamente válido hacer una consulta virtual y el paciente igualito puede aclarar todas sus preguntas, podemos ir adelantando alguna serie de exámenes, podemos de tal manera que cuando el paciente llegue a encontrarse contigo, a operarse, ya sea, o sea, termina de afinar algunos detalles y puede hacer su cirugía e irse sin ningún problema. O sea, eso había como un manto de que no era bien visto eso, pero es algo que muchos colegas cirujanos plásticos y cirujanos bariátricos estamos haciendo desde hace Mira, tiempo. has tenido pacientes, a mí cada vez me pasa menos, pero a veces me pasa y yo lo reconozco, claro, quizás es un poco diferente en mi caso, cuando una persona me contacta y yo le mando una plantilla de cómo son las posiciones de las fotos y además un pequeño cuestionario para sus antecedentes médicos. Pero a veces algunos pacientes, no sé si te ha pasado a ti, al menos en mi caso, a lo mejor es un poco diferente, yo no sé si tú también les pides un poco para ver cómo es su distribución de grasa corporal y poder saber a lo que te vas a enfrentar, porque obviamente no es lo mismo un paciente pues súper obeso a un paciente que tenga una obesidad a lo mejor grado 1, ¿no? Pero Sí. al punto que iba es que si te has encontrado con pacientes que a veces se encuentran como un poquito renuentes a esta metodología, también porque, bueno, respetamos el pudor de las personas, pero yo creo que hay que entender que esto es una herramienta más de consulta y que esto es un procedimiento médico como otro. De hecho, no sé, creo que en nuestro país todavía no, pero en otros países ya hay legislaciones para este tipo de consulta, ¿verdad? Sí, sí. En Estados Unidos ahorita se está haciendo una por todo el tema del COVID, pues ya se están haciendo consultas pediátricas por mensajería, por ejemplo. Perfecto. Bueno, Pedro, yo quiero agradecerte el haber compartido este tiempo acá con todas las personas que se nos unieron, pues tuvimos gente de Austria, de Argentina, por supuesto de aquí de Venezuela. Quiero darle las gracias a todos por compartir este tiempo. Espero que haya sido pues beneficioso. Los dejo para que Pedro, el doctor Pedro Monsalve, pues amigo y excelente cirujano bariátrico, pues se despida y también comparta con ustedes sus redes sociales. No es porque seamos amigos, pero es una excelente persona, es una persona que siempre está pues actualizada y a la vanguardia, tiene varios inventos y estoy seguro que todavía vienen muchos más. Y pues nada, las cámaras son tuyas. Gracias a todos por acompañarnos en este rato, muy ameno. Disculpe que no pude saludar a todos los que me han mandado saludos de manera individual, estoy muy agradecido por todo. Antes de retirarme, bueno, les recuerdo que la obesidad es una enfermedad, ¿ok? No hay vergüenza alguna en que un paciente acuda a una consulta con un cirujano bariátrico. Si usted tiene asma, usted necesita un tratamiento para el asma, nadie lo va a jugar. Y si tiene un problema médico, tiene que tomar la medicina más efectiva. Entonces, de la misma manera, la cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo para la obesidad. ¿Ok? Ya cada vez existe menos tabú al respecto, pero todavía existen muchas dudas. Estoy a la orden en mis redes. Mi Instagram principal es DR Pedro Monsalve. Y en YouTube tengo una página que se llama Grupo Ulco, donde hay videos de cirugías. Y
está en mi información personal del perfil de Instagram, está mi teléfono. Siempre estoy a la orden para mensajería, para que se comuniquen conmigo, aclarar dudas. Muchas gracias, Edwin, por la invitación. Bueno, nada, espero que todo esté muy bien. Pedro, nos vemos. Adiós a todos. Y bueno, Adiós. cuídense y quédense en casa. Y bueno, cero sedentarismo. Vamos a tratar de manejar la ansiedad, comer mejor y bueno, hacer algo de ejercicio. Yo Meditación estoy y yoga. tratando. Yo estoy Sí, yo tratando. también. Es que nosotros también somos víctimas de estas circunstancias. Bueno, que estés muy Chao, bien, amigo. Pedro. Un Chao, abrazo. nos vemos. Un Chao. abrazo.